Quisiera yo platicarles sobre la aplicación concreta del tema de los biocombustibles en la aviación, porque este es uno de los temas más recientes en el mundo de los biocombustibles. En realidad el tema de los biocombustibles, ustedes lo saben, aquí hay gente evidentemente muy conocedora del tema, no es un tema nuevo, tiene décadas en realidad usándose los biocombustibles en diferentes áreas, pero el tema de los biocombustibles de aviación es un tema relativamente nuevo. De hecho hace apenas un año y días, el 1 de julio del año pasado, se aprobó un estándar internacional que permite ya la utilización de los biocombustibles en vuelos comerciales. Apenas hace 12 meses que está esto aprobado, es el estándar ASTM 1655. Si lo buscan en internet lo van a encontrar, es un estándar complejo, pero es el que se aplica para este producto. Y la verdad es que es un tema muy interesante porque el combustible de aviación tiene especificaciones muy, muy particulares. Yo supongo que con la flechita, ahí está. Porque las condiciones de operación de los combustibles de aviación son muy, muy especiales. Un combustible de aviación tiene que poder operar en condiciones adecuadas y tiene que poder permitir que el motor desarrolle su potencia adecuadamente, tanto en un clima como el que tenemos aquí afuera, con 40 y tantos grados de temperatura y al nivel del mar, como a 50,000 pies de altura con temperaturas de menos 40, menos 45 y una presión atmosférica mucho menor. Ese amplio rango de condiciones a las que se someten los motores de aviación tiene que hacer o genera, por lo tanto, que los combustibles de aviación tengan que cumplir con especificaciones muy, muy estrictas. Y además tiene que mantenerse la garantía de calidad en el combustible de aviación en general y por supuesto en los biocombustibles. En plan de broma decimos que los aviones no pueden cascabelear, es decir, cuando el piloto mete la potencia a los motores tiene que estar seguro de que los motores van a desarrollar su potencia adecuadamente, porque si no se va a dar cuenta cuando se le acabe la pista al final y no pueda despegar, y eso no puede suceder en la aviación. Por eso los mecanismos de control de calidad en la aviación son muy, muy especiales en todo tipo de combustibles y por supuesto en estos nuevos combustibles. ¿Cómo contribuye la aviación en el mundo a la contaminación, a los gases de efecto invernadero, al dióxido de carbono? Bueno, con el 2%. ¿Es poco, es mucho? Bueno, nosotros decimos que no es tanto, pero hay gente que dice que es mucho. La realidad es que la aviación está creciendo más rápido que algunos sectores de la economía. Entonces, o que la mayoría de los sectores de la economía, por la evolución de la misma globalización, etcétera. Eso nos permite anticipar que lo que hoy es el 2%, en 10 o 15 años probablemente sea el 2,5% o el 3%, y eso hace que haya una preocupación creciente por tratar de controlar la cantidad de estabilizar y en la medida de lo posible reducir la cantidad de emisiones que genera la aviación en términos relativos como contribución del hombre al efecto de gas de efecto invernadero, el cambio climático, etcétera. Pero si comparamos la aviación nos damos cuenta que bueno, hay otros sectores, por ejemplo, la gráfica de la izquierda es las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero por sector en todo el mundo. La gráfica de la derecha son las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte en México. Pero si ven la de la izquierda, bueno, la industria de suministro de energía es 25,9%. Es decir, es una cantidad enorme la que se produce comparado con nuestro modesto 2%, pero aún así es mucha contaminación. 676 millones de toneladas de dióxido de carbono es lo que se estima que se produjo en el 2011 por la aviación. ¿Cuál es la estimación de la demanda de bioturbocina en México? Bueno, hemos trabajado en la Organización de Aviación Civil Internacional, es una organización de la ONU que es la reguladora de la aviación a nivel mundial, es como la FAO para los alimentos, etcétera, etcétera. La Organización Mundial de la Salud, en este caso es la OASI. Y ahí se han establecido algunas metas y algunas estrategias para la contribución de la aviación en la lucha contra el cambio climático, y se han establecido que idealmente, aspiracionalmente, no son metas vinculatorias. La aviación en el mundo debería estar en el 2015 utilizando el 1% de su combustible con biocombustibles.
Y uno dice, oye, es muy poquito. Pues no es tan poquito, porque en México eso solo representará en el 2015, nada más en México, 40 millones de litros. 40 millones de litros en el 2015. Y la verdad, llegar a 40 millones de litros en el 2015 es un reto complicadísimo, complicadísimo. Entonces, pero eso nos da una idea de la magnitud del reto y por supuesto de la oportunidad. En el 2020 quisiéramos que el 15% de la demanda fuera con biocombustibles. Y bueno, la verdad es que los retos, si nos vamos a más largo plazo, pues son enormes. La Organización de la Aviación Civil Internacional dice, tenemos que mejorar la eficiencia anual del combustible en 2% cada año hasta el 2020. ¿Con qué? Con aviones más modernos, mejores aviones, mejores motores, mejores operaciones. Más adelante vamos a hablar de esto. Queremos estabilizar el crecimiento de la contaminación en el 2020, o sea, tener lo que se llama un crecimiento neutro, que la aviación siga creciendo, que haya más aviones, pero que no haya más contaminación, con la combinación de ciertas medidas, entre ellas con los biocombustibles. Y quisiéramos que en el 2050 tuviéramos una reducción del 60% comparado con un año base del 2005. Eso es un reto tremendo y evidentemente son metas de muy largo plazo para poder intentar cumplirlas. Y la estrategia de la aviación se basa en cuatro fundamentales pilares. Uno de ellos es mejoras tecnológicas, es decir, aviones más modernos, motores más modernos. ¿Han visto ustedes que los aviones modernos tienen en las puntas de las alas unas como piquitos hacia arriba? Bueno, esos no son adornos como en los carros, ¿no? Que les ponen así las aletitas y se ven muy bonitos. No, eso es un aditamento que ahorra combustible. Permite mejorar la eficiencia aerodinámica de las alas, que además sí se ven más bonitos, se ven así más deportivos, pero no son para eso. Son para ahorrar combustible, más o menos un 2 a 3% de ahorro de combustible generan esas puntitas en las alas levantadas hacia arriba. Mejoras operacionales, que los aviones puedan prender sus motores y despegar más rápido. Algunos de ustedes que hayan volado en aeropuertos complejos, de repente los aviones arrancan motores y tardan 40 minutos para despegar, ¿no? 50 minutos, y gastan cientos de kilos de combustible, de litros de combustible, a lo tonto, digamos, inútilmente. Bueno, eso contamina mucho, multipliquen eso por todo lo que pasa en el mundo, y inútilmente se consume una gran cantidad de combustible y se contamina sin ningún provecho. Bueno, mejorar operacionalmente, eso es muy importante, volar directo, entre puntos directos. Ya los sistemas de navegación satelital permiten eso con mucha mayor precisión. Antes los aviones, todavía de hecho, recordarán que van como haciendo pequeños virajes a lo largo de la ruta. Ahora vamos a Mazatlán y de Mazatlán vamos a Tepic, y luego de Tepic a Guadalajara y luego de Guadalajara a Querétaro y luego a México. Ahora ya no, ahora los aviones pueden volar directo y eso ahorra combustible de manera sustancial. Hay unas medidas basadas en el mercado, es decir, medidas de cargas económicas, dinero, que esencialmente consisten en que quien contamina más paga más. Y el objetivo intrínseco de esa medida es desincentivar el desperdicio del combustible o incentivar el ahorro del combustible. Es una medida de mercado, hay muchas otras, pero esa es la medida típica de mercado, imponer cargos a las emisiones. A partir del 1 de enero de este año, los europeos están ya haciendo cargos por las emisiones a la aviación. Si quieres volar entre un punto europeo y otro punto europeo, o hacia Europa o desde Europa, tienes que pagar una cantidad de dinero por contaminar. Ese es un tema muy complicado. Y finalmente el gran pilar, la gran esperanza para estabilizar y reducir la contaminación de la aviación en el mundo son los combustibles alternativos, los biocombustibles, de los cuales, por lo que pude ver, hay un gran conocimiento en los presentes, y no voy a ahondar más en esto porque seguramente algunos de ustedes saben mucho más que yo de los detalles, sobre todo de los detalles técnicos, pero fundamentalmente los biocombustibles ofrecen una oportunidad de reducir la contaminación en el ciclo completo, ¿no? Quemo el combustible, contamino, pero luego crecen las plantas de jatropha, por ejemplo, y esas plantas de jatropha, esos árboles, secuestran nuevamente el dióxido de carbono de la atmósfera, y así se genera un ciclo que permite en los mejores experimentos que se han hecho, en los mejores ejemplos en el mundo, una reducción en el ciclo completo hasta del 80%, según está debidamente documentado. Y un tema muy interesante, el aceite recuperado de cocina, el aceite usado de cocina. No sé si vieron en la prensa, pero hace 2 o 3 semanas con Aeroméxico hicimos un vuelo muy interesante de México a Sao Paulo, Brasil, en un Boeing 777 de Aeroméxico, un avión muy grande, con aceite de cocina. Voló con aceite de cocina. Hicimos una mezcla de 50% turbocina tradicional y 50%
bioturbocina, combustible alternativo, y la mayor parte de ese combustible alternativo era producto de o sea, fue aceite de cocina que lo procesamos y lo convertimos en turbocina. Es decir, hay múltiples alternativas que permiten producir combustibles alternativos, inclusive bioturbocina. Tengo la impresión que olía medio a papas fritas ahí en el avión, en el vuelo, o a pescado frito, ¿no? Pero son detalles menores comparados con lo interesante que es esto. La posibilidad de producción en México es enorme. Vi por ahí en la mañana unos mapas que me parece que Enrique los presentó. La verdad es que México tiene un potencial enorme de tierra con poca productividad, o tierra que ya fue impactada, que ya fue degradada ecológicamente, que está prácticamente subutilizada o no utilizada, y que puede ser en determinadas condiciones utilizada para producir este tipo de alternativas y de producción. Desde luego que nosotros hicimos un ejercicio que le llamamos el plan de vuelo hacia los biocombustibles de aviación, un ejercicio que duró aproximadamente casi un año. Ahí estuvo gente del CODECIN, inclusive en el 2010, creo que estuvo gente del CIADE aquí de Culiacán, alguienes del CIDIR fueron también, y ahí hicimos una serie de foros para analizar todos los eslabones de la cadena de producción, desde la parte agrícola, la parte científica, financiera, refinación, transporte, normatividad, etcétera, etcétera, y vimos claramente que hay una tendencia en México a favor de la jatrofa por las múltiples razones que existen. Una de ellas es nuestras condiciones climáticas, de tierras, etcétera, que parecerían favorecer en esta etapa. Esto está evolucionando muy rápido, pero claramente la jatrofa se perfila en México como una de las alternativas más interesantes. Un simple ejercicio de cálculo con la experiencia que ya tenemos de los vuelos que hemos hecho, y al ratito les voy a hablar de los vuelos que hemos estado haciendo ya durante año y medio, pero digamos, tratando de hacer un cálculo de necesidades de turbocina o de bioturbocina comparado con tierra que se pudiera utilizar, con los índices de producción que nosotros ya hemos observado utilizando jatrofa mexicana, particularmente chiapaneca. La mandamos a extraer el aceite, tóxica o semitóxica. Batallamos mucho para conseguir una industria que nos quisiera extraer el aceite, porque luego le dejamos ahí su maquinaria media contaminada. En Jalisco encontramos una gente que nos ayudó. Trajimos la semilla de Chiapas, la exprimimos la semilla, por decirlo así, obtuvimos el aceite, lo limpiamos, le quitamos metales, porque lo mandamos a Houston a refinar. Aquí en México no tenemos ninguna refinería con capacidad de producir este tipo de turbocina, de bioturbocina. Y bueno, tratando de hacer un cálculo así para presentarles en términos concretos qué tanto es tanto, dijimos, a ver, Aeroméxico vuela 520 vuelos anuales a Madrid. 520 vuelos anuales a Madrid, eso es lo que vuela Aeroméxico. ¿Qué tanto necesitaríamos de bioturbocina para poder, digamos, impulsar esos vuelos en una proporción de 50% turbocina tradicional, fósil, y 50% esta nueva turbocina? Porque es lo máximo que permite la norma. No se puede utilizar, de acuerdo a la norma, 100% de bioturbocina. Tiene que ser una mezcla de hasta el 50% de bioturbocina, y en esas condiciones no necesitas hacer ninguna modificación ni a los motores, ni a los tanques de combustible, ni a las bombas, ni a las mangueras, ni nada, que es esencial, porque sería carísimo adaptar toda la flota del mundo al nuevo tipo de combustible. Y bueno, nos dimos cuenta en ese cálculo que si quisiéramos hacer esos 520 vuelos, requeriríamos más o menos 13.520.000 litros de bioturbocina al 50-50, que implican 6.760.000 litros de bioqueroseno parafínico sintético, es decir, de bioturbocina pura, por decirlo así, que significan 11.266.000 litros de aceite vegetal crudo de jatrofa, que significan 29.550 toneladas de semilla de jatrofa, que significan aproximadamente 44.000 hectáreas sembradas de jatrofa. Eso nos da una idea de los órdenes de magnitud de lo que representaría la necesidad de tierra en los índices de producción que nosotros ya hemos observado en los experimentos que hemos estado, en los trabajos que hemos realizado en los últimos 2 años, para poder cuantificar
de qué tamaño es el animalito. Realmente la necesidad de tierra para esto es muy grande, y 44,000 hectáreas solo para los 520 vuelos que hace Aeroméxico a Madrid, que no son ni con mucho un porcentaje importante de lo que se vuela en México. Esto lo que intenta transmitirles es que se están desarrollando y se van a continuar desarrollando en el futuro múltiples alternativas de producción de biocombustibles y particularmente de biocombustibles de aviación, que es el tema nuestro. Desde luego que las semillas, las algas, las grasas, otros residuos, el agave está perfilándose como una alternativa. No sé si aquí hay alguien platicado del agave, pero no se preocupen, no es el agave azul del tequila, tranquilos, porque luego no falta quien dijo, oye, pero va a subir de precio el tequila, man, porque si aumenta la demanda de agave azul, pues es previsible que pudiera aumentar. No, parece que están yéndose por otro agave, no sé cuáles sean, si el azul o el amarillo, pero digo el amarillo o el verde, pero no el azul, que es el que se produce, entiendo, el tequila. ¿Qué hemos hecho en concreto? Porque al final de cuentas de lo que se trata es de aterrizar las cosas. Bueno, después de varios años de trabajo empezamos con esto aproximadamente en el 2008, como parte de un grupo internacional que se formó en la OASI, en Montreal, y México fue uno de los 15 países que empezamos a trabajar en esto. Y finalmente, después de varios años de trabajo, logramos en abril del 2011 hacer un vuelo no comercial de demostración con Interjet entre México y Tuxtla Gutiérrez, que fue el 7º vuelo a nivel mundial. El 7º vuelo, queríamos ser el 6º, pero por ahí los alemanes nos ganaron por unos cuantos días. Fuimos el 7º a nivel mundial. Continuamos trabajando y el 1 de julio del 2011 salió la norma que permitía vuelos comerciales. Nosotros estábamos listos prácticamente y pudimos, pero todo el mundo estaba listo, todos querían ser los primeros y bueno, no pudimos ser los primeros comerciales, pero fuimos los primeros en América, en todo el continente. Le ganamos a los americanos, le ganamos a los canadienses, fuimos el 3º a nivel mundial y obviamente fue el primer vuelo comercial entre México y Tuxtla Gutiérrez, ese día 21 de julio, el primer vuelo comercial en México, el primer vuelo comercial en América, el tercer vuelo comercial en el mundo. Días después, en agosto del 2011, el 1 de agosto, realizamos el primer vuelo transoceánico con un avión de Aeroméxico entre México y Madrid, el primer vuelo en el mundo comercial con pasajeros de paga, en un vuelo transoceánico de 10, 11 horas de duración, utilizando una mezcla de biocombustibles. Pequeños logros, pero significativos. Finalmente, la verdad es que se ha ido logrando una posición de México en esto. Tenemos un programa de vuelos verdes de Aeroméxico desde septiembre del año pasado hasta septiembre de este año. Llevamos como unos 30 y tantos vuelos, uno a la semana entre México y Costa Rica. Los españoles querían hacer su primer vuelo con biocombustibles y no se habían puesto las pilas a tiempo, y México, ASA, les vendió el biocombustible para que ellos pudieran hacer en octubre del año pasado su primer vuelo entre Madrid y Barcelona con un Airbus de Iberia, una pequeña contribución, y acabamos de hacer ese vuelo que les comentaba yo a Sao Paulo, con olor a papas fritas y a pescado frito, con un avión Boeing 777 de Aeroméxico, usando mayoritariamente aceite recuperado de cocina, y le pusimos un poquito de jatrofa y de camelina, como para que oliera menos feo el huevo. No es cierto. Vamos a continuar. La verdad es que en México y en el mundo se van a requerir grandes cantidades de biocombustibles de diversa naturaleza y por supuesto de bioqueroseno parafínico sintético o sintetizado. Esto está aceleradamente cambiando en todo el mundo. Nosotros inclusive seguimos comprando, pero la producción es muy limitada, hay varios cuellos de botella. La disponibilidad de materia prima es el primer cuello de botella. Las alternativas de refinación son muy pocas en el mundo. Solo hay 3 empresas que están produciendo bioqueroseno parafínico sintético en el mundo. Una se llama UOP, que es americana, nosotros tenemos un convenio con ellos, nuestra bioturbocina la hemos producido con ellos. Hay una empresa también americana que se llama Dynamic Energy, me parece, Dynamic Energy, y hay otra que la comentaron en la mañana, una empresa finlandesa que se llama Neste Oil, que con ella estamos analizando la posibilidad de conseguir financiamiento para tratar de establecer una biorefinería
en México para producir bioturbocina. Es una inversión de alrededor de $200 millones. No es fácil lograr puntos de equilibrio para una inversión de este tamaño. Acabamos de conseguir un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer un estudio que nos permita acercarnos a un modelo de negocios que pudiera buscar justificar esto, pero es bien complejo. La bioturbocina sigue siendo más cara que la turbocina tradicional. Yo le comentaba a Enrique en la mañana y a algunos de ustedes, el primer vuelo de Interjet que vimos que se hizo en abril del 2011, la turbocina, la bioturbocina, por decirlo así, nos costó más o menos, bueno, le costó Interjet porque se la vendimos, la verdad, pero le costó Interjet más o menos 15 veces el valor de la turbocina tradicional, 15 veces. Y si suman ustedes calculan que la turbocina más o menos han dado entre 10 y 11 pesos en los últimos meses, pues esta bioturbocina costó más o menos como 150, 170 pesos el litro. Más o menos como un Chivas Regal de 12 años, yo creo, ¿no? O de 18. Pero bueno, así estaba hace año y medio. El último vuelo que hicimos con olor a papas fritas a Sao Paulo nos costó más o menos 33, 34 pesos el litro de bioturbocina. De ese tamaño ha sido el progreso en términos de costos en 18 meses, de 15 a 3.2 más o menos. Y ya tenemos alguna información de nuestros amigos españoles con los que tenemos un convenio para el desarrollo de bioturbocina y de biocombustibles y todo esto, que dice que ya están ellos produciendo en España con camelina a 2.3 veces el precio de la turbocina. De tal manera pues que es previsible, es lógico, de sentido común, que si esta gráfica sigue bajando del precio de la bioturbocina y el petróleo sigue subiendo como ha seguido subiendo, ha bajado en las últimas 4 o 5 semanas, ha tendido a bajar, pero en el largo plazo siempre baja y vuelve a subir más, y así va, y la tendencia todo apunta a que siga así en el largo plazo. En algún momento se van a cruzar esas líneas. Los estimados de la OSD, yo acabo de estar en París hace 6 meses en la OSD platicando de estos temas, ellos estiman que entre el 2016, 2017, 2018, dependiendo de cómo evolucione el precio del petróleo, podrán cruzarse esas líneas, y en el momento en que salga más barato la bioturbocina o el biocombustible en general que el combustible fósil, no nos la vamos a acabar de la demanda que va a haber. No va a haber capacidad en el mundo para poder producir tanta materia prima y tanto biocombustible. Evidentemente quienes estén listos en ese momento van a ganar mucho dinero, pero es una apuesta de futuro, es una apuesta que tiene sus riesgos, que tiene sus necesidades de inversión, que tiene sus imponderables, sus contingencias, pero lo que es un hecho es que quienes estén listos cuando eso suceda, quién sabe cuándo vaya a suceder, van a poder aprovechar una oportunidad histórica en términos de la historia de la economía y del mundo de la energía en nuestra sociedad. Nosotros creemos que esto es un reto para México interesante. México tiene, como les comentaba, extensión suficiente, el clima, tierra, etcétera, etcétera, que le permitiría aprovechar esta oportunidad de manera interesante. La verdad es que lo que quisiéramos no es solo que nos convirtiéramos como país en un productor de materia prima. Digo, qué bueno que tengamos enormes cantidades de aceite y se las vendamos a los finlandeses, por ejemplo. Los finlandeses tienen 2 refinerías que están produciendo bioturbocina. Esta empresa Neste, que por cierto son unas muchachas de este tamaño, ¿verdad, Enrique? Bien guapas, pero así de este tamaño. Y hasta me puse nervioso, perdón. Y también Enrique se puso nervioso. Pero tienen 2 en Rotterdam y en Singapur, y ellos están buscando desesperadamente materia prima en todo el mundo, por eso se acercaron a Sinaloa. Hay una directiva europea, no me acuerdo el número de la directiva, que requiere que para el 2016-2017 el transporte terrestre intraeuropeo tiene que tener, el que no sea eléctrico, por supuesto, lo que sea, tiene que utilizar un X porcentaje de biodiesel, que no sea diésel de origen fósil, digamos. Los europeos tienen un problemón, están anticipando que no van a poder cumplir con la propia norma que les impuso el Parlamento Europeo, no van a poder cumplir porque no hay suficiente capacidad de producción de materia prima, y además mucha de la producción está al otro lado del mundo.
Entonces tú quieres ahorrar un porcentaje de la contaminación produciendo biocombustibles, pero si produces la planta en Sudamérica y luego te traes la semilla y sacas el aceite en Canadá, y luego te la llevas a refinar a Europa, y luego la regresas aquí a Culiacán para que aquí la carguemos a los aviones, pues va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Vamos a contaminar más, el efecto neto del ciclo va a arrojar un saldo negativo. De lo que se intenta hacer, o de lo que se trata, es de tratar de producir y refinar y consumir lo más cerca posible, para que la cadena sea lo más eficiente posible en términos ecológicos. Por eso es un tema bien complicado, no solo en términos, digamos, técnicos, sino en términos económicos, pero ciertamente es una oportunidad única para nuestro país, para el mundo, y yo estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta que puedan ustedes hacernos. Con todo gusto intentaremos resolverla. Muchas gracias.